Compañeros, por ahí en la clase anterior, pues nos quedamos viendo lo que viene siendo el método de PCA, que es un método multivariable que sirve para reducir la dimensionalidad de los datos, pero conservando la información útil para lo que la señal. Voy a compartir pantalla para continuar viendo pues este método, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Comentábamos el método de PCA, bueno, tiene algunos pasos, ¿verdad? La idea de PCA, pues, es reducir la dimensionalidad de los datos. Y como paso 1, pues, es aquí lo tenemos, restarle la media, ¿ok? Paso 2, sacar la matriz de covarianza de los datos, ¿ok? El paso 3, pues, es sacar los eigenvectores y eigenvalores de esa matriz de covarianza. Yo les encargué por ahí que se recordaran un poquito lo que son transformaciones lineales y lo que son los eigenvalores y eigenvectores. Y no sé cómo les fue con eso. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué es una transformación lineal, chavos? ¿Qué es Pues una es más una transformación lineal? función con vectores. ¿Cómo, perdón? Pues se puede ver como una función con vectores. Ok. ¿Y por qué se llama transformación lineal? ¿Por qué no simplemente dejarlo como función? Porque de cierta manera nos cambia de un dominio a otro. Ok. Pero, ¿qué condiciones debe cumplir ese cambio de dominio? Que debe cumplir con lo que viene siendo linealidad, ¿estamos de acuerdo? ¿Y para qué sirve ese cambio de dominio? ¿Qué es lo que sucede en el espacio geométrico de una que representa una matriz? Pues en el video que nos pasó se veía como si se distorsionaran las líneas de la... Bueno, si lo vemos en dos dimensiones, es como si se distorsionaran las líneas de la cuadrícula, pero sin afectar el origen y que las distancias entre las líneas estuvieran siempre, pues siempre fueran como proporcionales. Ok. Es cualquier transformación del espacio, ¿verdad? Que cumple con el teorema de linealidad. Es decir, que no nos desplacemos en el origen y que hay una relación lineal en lo que viene siendo el cambio de dominio. Y bueno, ¿qué son los eigenvalores y los eigenvectores, chavos? Eso me explicaban ahí que el eigenvector o vector propio es el que al momento de que se hace la transformación no cambia del subespacio, o sea, se queda como que en la misma línea, lo único que pasa es que se amplifica o se disminuye. ¿Okay? Entonces esa amplificación son los eigenvalores y el vector que no cambia el subespacio es, como se dice, el vector propio. Ok. ¿Y qué tendría que ver entonces eso con lo que viene siendo el análisis PCA? ¿Cómo se relacionaría? Pues eso lo explicaron con en la tercera dimensión se relaciona como una rotación. Ok. Sí, bueno, sí. Los eigenvectores, pues de alguna manera no cambian la dimensión, digo, no cambian su dirección al momento de la transformación lineal. Pero eso, ¿cómo lo relacionamos con PCA?
¿Cómo creen que lo relacionaríamos con PCA? Pues como el cambio de base. ¿Mm? Les recuerdo las eigenvalores en la matriz de covarianza, ¿qué es lo que nos está dando? Les recuerdo que la matriz de covarianza, cuando yo tengo un conjunto de datos, la matriz de covarianza me va a dar, por un lado, un vector que me va a indicar que va a estar hecho a partir de la varianza de los datos, es decir, el rango donde están esos los datos y la relación entre ellos. Me da estos dos vectores, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces me está transformando el espacio, me está transformando un espacio que va del vector base X y Y a los vectores dados por la matriz de covarianza. Y el eje que no cambia su dirección va a ser el eje que va a estar dirigido por los valores de los puntos de los datos que estoy viendo. Entonces, estos eigenvectores pues son precisamente los ejes de la matriz de covarianza, de lo que viene siendo el PCA. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. Ok. Entonces, pues básicamente eso es. Entonces, ya que encontramos los eigenvalores y los eigenvectores, pues yo aplico mi, ¿cómo se llama? Mi transformación y lo que obtengo pues son mi eigenvalor, mi eigenvector de la matriz, que pues va, en este caso de 2 dimensiones, pues va a ser pues 2 elementos, ¿verdad? 2 vectores. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál sería el siguiente paso después de esto? El paso 4, ¿no? Que está ahí escrito. Sí, encontrar el ángulo donde se encuentran los eigenvectores, o sea, hace rotar. Vamos a rotar los ejes para poder encontrar el nuevo mapeo de puntos. O sea, yo tengo aquí, ok, mi espacio, ok, y ya encontré mis eigenvalores y eigenvectores. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Rotar para poder encontrar el nuevo espacio sobre el cual voy a mapear lo que son mis datos. Y para eso utilizo una matriz de transformación, una matriz de rotación. Ok. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué es una matriz de transformación?
Fíjense bien, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo un vector en este espacio. Este vector está en este punto, ¿ok? Entonces, pues lo vamos a rotar. Este vector pues va a tener un ángulo que pues, va a ser A. ¿Ok? Y quiero este vector rotarlo. ¿Ok? Lo quiero rotar en B. Quiero rotarlo en este ángulo. ¿Ok? Entonces, aquí yo voy a definir que mi vector cuando lo rote va a estar con un ángulo C que viene siendo la suma de A más B. Si lo vemos así, podemos notar que el punto original es X1, Y1, y el punto al que yo roté, pues va a ser el punto X2, Y2. Entonces, podemos ver que Y2, ¿a qué va a ser igual? Va a ser al radio, ¿ok? De este vector. ¿Por qué? Por el seno del ángulo C. ¿Ok? Y X1, X2, perdón, va a ser igual a el radio de este vector por el coseno de este ángulo C. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí. Luego vemos también que Y1 pues es simplemente el radio por el seno del ángulo A. Y X1 es igual a el radio por el coseno del ángulo A. Y también sabemos que C es igual a A más B. ¿Ok? Por lo tanto, podemos ver que Y2 es igual a seno R por seno de A más B, lo cual, utilizando identidades trigonométricas, nos quedaría el radio que multiplica seno de B por coseno de A. ¿Ok? Más coseno de B, seno de A. Y X1, X2, perdón, sería R coseno de A más B, lo que es, a lo que significaría R coseno de A, seno de B, menos, sería menos, ¿sí? Seno de A por seno de B.
¿Podríamos factorizar esto de alguna manera? ¿Lo podríamos factorizar? Sí, hay una identidad. Pues no necesitamos usar una identidad. Miren, aquí podemos ver que el radio por seno de A y por el seno de A pues es X1 y Y1. Y lo mismo aquí. ¿Se fijan? Entonces, si lo vemos así, podemos ver que Y2 es simplemente R coseno de A sería X1. ¿Sí? Perdón, sería R, sería X1 seno de B más Y1 coseno de B. ¿Ok? Y también podríamos ver que X2 es X1 coseno de B ¿ok? X1 coseno de B menos Y1 de B. ¿Ok? Por lo tanto, esto expresado en forma matricial, podríamos decir que X2 y Y2 sería igual a coseno de B menos seno de B y luego seno de B y luego coseno de B. Y esto por X1, Y1. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, B sería el ángulo en el cual estaríamos rotando nuestros eigenvalores y eigenvectores. O sea, B sería tangente inversa de los componentes de nuestros eigenvectores. Entonces, con esto rotamos los datos. Y finalmente, el siguiente paso es nada más verificar que las desviaciones estándar y las varianzas realmente definan una mayor separabilidad de datos en los nuevos componentes. ¿Ok? Eso significa que, bien, que la desviación estándar de un componente principal pues sea mayor que la desviación estándar de X y mayor a la desviación estándar de Y. Y también y el siguiente eje, pues en este caso pues va a ser, si uno es mayor, el otro muy seguramente va a ser menor.
Pero no importa, porque entonces podemos ver que aquí tenemos el PCA1 con el mayor, con la mayor varianza. Entonces, PCA1 contiene la información de los datos original, pero en una dimensión cuando originalmente teníamos 2 dimensiones. Y ese sería el componente principal. ¿Ok? Entonces, pues ese sería básicamente el método. Para que quede un poquito aterrizado, tengo aquí un ejemplito en MATLAB para que veamos cómo es que está estructurado este método. ¿Ok? Nada más que en pues ya se la saben, ¿verdad? Para poder correr MATLAB, pues me tengo que desconectar de aquí del iPad y luego conectarme a la computadora para que vean más o menos cómo estaría este ejemplo, ¿sale? Entonces me voy a desconectar y luego me voy a volver a conectar. Sale, profe. Ok. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí. Me acomodo la cámara. Quedó muy arriba. Bueno, vamos a ver. Voy a mi pantalla. Y aquí vamos a ver un ejercicio en MATLAB. Esto es aquí. PCA. Okay. Bien, aquí tengo un ejemplo donde corremos el PCA. ¿Ok? Primero voy a obtener los datos. Estos datos, los primeros que voy a revisar, son datos que en ambos casos van de 1 a 12. ¿Ok? Si yo corro esto y pues le pongo el scatter. Pues obtengo esta línea, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en teoría, por aquí debe pasar el PCA. Lo que está en 2 dimensiones, pues podríamos ponerlo perfectamente en una dimensión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí ya, pues hago todo el análisis. Primero, saco la media. Enseguida, resto la media. Grafico hasta ahí. Vamos a comentar todo. Entonces, este es mi conjunto original.
Y esto es ya restándole a la media, donde aquí nos queda pues centrado en el eje, en el mapa cartesiano, nuestros datos al restarle la media. ¿Sale? Enseguida voy a sacar lo que es la matriz de covarianza. Lo corro. Y esta es la matriz de covarianza. ¿Qué me está diciendo la matriz de covarianza ahí? ¿Por qué los 4 números son iguales? Porque la numeración sería la misma. Porque el eje, bueno, ahí si lo vemos como eje X y Y, pues son exactamente iguales sus valores. Ok, entonces la varianza de X es igual que la varianza de Y porque tiene el mismo rango de variabilidad. Sí, aquí sí vemos, bueno, Z, que son los datos, pues son los mismos, ¿verdad? Entonces la relación que hay entre ellos, pues es la misma. La varianza de X y Y, pues es como una covarianza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, enseguida voy a sacar los eigenvalores, eigenvectores. ¿Ok? No lo comenté. Y ya pues me sale estos eigenvectores que nos dice que tenemos una desviación pues, de menos pi cuartos y pi cuartos. Entonces, enseguida, ya que tengo los eigenvalores y los eigenvectores, saco, divido y entre x en cada vector, ¿ok? Y enseguida lo que voy a hacer es con esa pendiente, con esta división, ¿ok? Voy a hacer lo que viene siendo mi transformación lineal. Y luego pues voy a presentar pues las desviaciones estándar. Aquí es donde ángulo pues es la tangente inversa de la división. Y luego aquí hago mi transformación lineal. Y pues vamos a ver qué sucede. Aquí estoy trazando y veo que tengo dos dos componentes principales, el que atraviesa así y el que atraviesa así. De estos, el que está atravesando así, pues contiene información acerca de los componentes principales, mientras que el que atraviesa así no contiene nada. Entonces, por ejemplo, aquí si vemos el valor de Z, pues tenemos dos dimensiones, ¿ok? Si vemos Z1, pues una dimensión pues va a tener prácticamente ceros y la otra es la que contiene información donde los datos están separados, ¿se fijan? Entonces es evidente en este ejemplo que pude reducir de 2 dimensiones a una dimensión. Y pues este sería el programita. Tomo los datos, x1, x2, que son estos de aquí, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Luego les resto la media. Aquí les resto la media. ¿Ok? Me queda de esta manera. Luego ya que le resto la media, saco la matriz de covarianza, que va a ser mi matriz que me está definiendo los vectores que
X y Y, mis vectores unitarios 1, 0 y 0, 1 se van a mapear a 13, 13 y 13, 13. Entonces saco los eigenvectores, saco la división, los eigenvectores, ok, saco la división y luego saco la tangente inversa de esta división para encontrar el ángulo de los eigenvectores. Saco mi matriz de transformación y al final nada más veo cómo quedaron las desviaciones estándar. ¿Ok? Entonces podemos ver aquí gráficamente cómo quedan. Pero si tuviéramos más de 2 dimensiones, 5 o 6 dimensiones, pues no podemos verlo gráficamente, pero sí podemos ver aquí las desviaciones estándar. Podemos ver que la desviación estándar del conjunto original es 3.6, 3.6. Y la del conjunto de PCA, una pues es prácticamente 0 y la otra es 5.099. Entonces puedo utilizar perfectamente este componente como mi nuevo componente principal, donde voy a representar la misma información, pero en una sola dimensión en vez de 2 dimensiones. Y de eso se trata PCA. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Fíjense bien, esto pues bueno, pues prácticamente son los mismos datos. Veamos este ejemplo de aquí. En este ejemplo pues los datos están un poquito más dispersitos. Vamos a verlos. En este ejemplo pues están ligeramente más dispersos. ¿Sí? Entonces, al correrlo todo, vamos a ver. Aquí se forman los componentes principales. Aquí vemos que este sería el principal componente y este pues prácticamente no tendría varianza. Mi conjunto X, pues este de aquí, 2, 2, 2, 5, 2, 3, 2, 8, 2, 8, 3, 2, 3, 2, 3, 6, 3, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 5, pues bueno, pues prácticamente son los mismos, son datos muy parecidos. Aquí están ya restándoles la media. Sacamos la matriz de covarianza, pues va a variar ligeramente cada eje, 2.1 y el otro 2.11. La covarianza se parece mucho porque pues la varianza de X es muy parecida a la covarianza a la varianza de Y, por lo tanto las covarianzas pues son muy similares. Estos serían los eigenvectores, ya sería una pendiente diferente de 1. Ok, pues el ángulo es 0.7883, casi pi medios. Entonces, si rotamos en casi pi cuartos, perdón, pues obtenemos esto, obtenemos que un componente principal, pues va a tener una ligera variación, pero sí contiene una variación más significativa. Entonces podemos utilizar este componente principal en vez de los dos ejes. ¿Ok? Vamos a ver ahora este otro ejemplo. Y si vemos aquí, antes de ver el otro ejemplo, las desviaciones estándares 1.44, 1.45, pero la desviación estándar de un componente es 0.06, mientras que la otra es mayor que las otras dos desviaciones estándar. Entonces, en vez de utilizar estas dos características, podemos utilizar esta de aquí. Vamos a ver ahora este otro ejemplo. En este pues ya tenemos más variabilidad en los datos. Ya los ejes no son parecidos entre ellos.
Entonces, si lo corremos todo, pues aquí se forma el eje principal, aquí hay otro eje. Aquí tenemos los valores en X con esta distribución. Los valores en Z al restarle la media. Los valores de Z1, pues bueno, sigue habiendo más variabilidad en un eje que en el otro. Podemos ver aquí que las desviaciones estándar del conjunto original es 0.78.84, mientras que el de los ejes principales 1, el de aquí, es 0.23, significativamente menor al conjunto original, y el otro es 1.26, que es mayor a la desviación estándar del conjunto original. Por lo tanto, yo voy a utilizar este eje como el eje de las características. Vamos a ver este ejemplo. En este ejemplo, los datos están muy dispersos, como pueden ver aquí. Y estos son los ejes principales que se forman. Si vemos las varianzas, una es 2.93 y la otra es 5.38. Mientras que las varianzas de A, el conjunto de los componentes principales, es 5.34 y 3.026. Aquí, la matriz de covarianza, vemos que las varianzas son mucho más grandes que la covarianza. ¿Eso qué significa? ¿Qué significará eso? Que hay más variación respecto a X y Y. Hay más variación, ¿verdad? Por eso es que al correrlo podemos ver que pues tenemos una nube de datos mucho más ancha. Razón por la cual nos da estos componentes y aquí pues, ¿qué sucede con las varianzas? Que no cambian de manera significativa. Por lo tanto, aunque el método corrió sin problemas, no funcionó tan bien. ¿Por qué no funcionó tan bien? Porque no hubo un cambio significativo en las varianzas. Vamos a ver ahora este caso. En este caso tenemos aquí los datos, igual, dispersos, ¿ok? Y las varianzas es 3.5, 0.32 y nada más cambiaron de lugar. Entonces, pues tampoco nos está sirviendo mucho este método. Bien, ¿qué pudiéramos concluir de esto que estamos viendo, chavos? ¿Qué pudiéramos concluir? Pues que este método es efectivo siempre y cuando haya cierta similitud entre dos componentes, o bueno, entre los componentes que se quieran simplificar. Así es, o sea, aquí el objetivo es nada más cuidar que haya ejes que tengan una cierta correlación entre sí. Y ya el método agrupa los ejes que están muy correlacionados en uno solo. Entre más dispersos estén los datos o entre menos correlacionados estén los datos de los ejes, menos va a ser efectivo el PCA. Aquí este ejemplo pues es muy obvio porque lo estamos viendo todo en dos dimensiones. ¿Cómo pudiéramos ver eso en una situación de múltiples dimensiones? Por ejemplo, en una situación de 6 dimensiones. ¿Cómo pudiéramos ver si podemos utilizar o no el método PCA? Con la covarianza. La covarianza nos va a decir
qué tan relacionadas están las variables. Y aquí en 2 dimensiones es bien fácil ver que como la covarianza es muy corta en comparación con las varianzas, pues no habría mucha relación. Otra forma es viendo las desviaciones estándar finales, ¿verdad? ¿Cuál es la regla? Que aquellas desviaciones estándar mayores a las desviaciones estándar del conjunto original las podemos utilizar como componentes principales. Las que son menores, no. De tal manera que si tuvieras un problema de 5, ¿cómo se llama? De 5 variables, le sacas el PCA y 2 variables del PCA tienen una varianza mucho mayor que las otras 5, pues puedes agrupar tu método en esas 2, ¿ok? Si ninguno se puede distribuir en algún eje, sino que al sacar el PCA las varianzas son muy similares, pues entonces ahí sí no vale la pena usar este método. Entonces nada más es lo que hay que checar, que haya ejes que se correlacionen entre sí, ya que si hay ejes parecidos entre sí, PCA va a poder comprimir esos ejes en uno solo. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta de componentes principales? No. ¿No? ¿Qué haríamos si nuestro conjunto de datos estuviera muy disperso y no pudiéramos manejarlo por PCA? ¿Qué se pudiera hacer en ese caso? Debe haber más métodos, ¿no? Sí, y el que vamos a ver es un método que se llama descomposición de valores singulares o singular value decomposition. Nada más que, nuevamente, me tengo que desconectar y luego conectarme en el iPad para empezar a revisar este método, ¿ok? Voy a abandonar de nuevo y me voy a conectar en el iPad. Bien, vamos a ver ahora este tema de descomposición de valores singulares. No compartí mi pantalla. Pantalla, comenzar transmisión. Vamos a ver. Por sus siglas en inglés, este se le suele denominar singular value decomposition. SVD. Bien, y aquí haría una pregunta. De lo que investigaron acerca de eigenvalores y eigenvectores, ¿en qué tipo de matrices aplican los eigenvectores y eigenvalores? ¿En qué tipo de matrices, chavos? Lineales. Ok. ¿Y qué características deben de tener esas matrices? Su determinante igual a 0. Pregunta. ¿Una matriz rectangular pudiera tener eigenvalores y eigenvectores? Podríamos considerar eso.
Según yo no se podría. ¿Por qué? Pues por ejemplo, si es una matriz cuadrada de 2 por 2, pues tendríamos hasta dos vectores propios Sí, y ya dependería de la dimensionalidad de la matriz el número de valores o vectores propios, ¿no? ok. Porque sí, cierto, los valores propios se acomodan en la diagonal de la matriz y si no es cuadrada, pues no, Ok. pues, no se pueden. A veces los matemáticos recurren a los artificios y hay una forma de hacerlo. Y eso es precisamente el Singular Value Decomposition. Vamos a ver en qué consiste. Bueno, pues aquí me saqué la manga de esto, ¿verdad? Una matriz rectangular de tamaño M por N se puede descomponer en tres matrices. U por S por P traspuesta. ¿Y eso qué? ¿O qué onda? Bueno, pues vamos a ver. U y V deben de ser matrices ortogonales, por lo pronto, esa es una condición. ¿Alguien sabe qué significa matriz ortogonal? ¿Alguien sabe a qué nos referimos con eso? Matriz ortogonal significa que la matriz traspuesta es básicamente la matriz inversa. Por lo tanto, la matriz por su traspuesta nos debe dar la matriz identidad. ¿Ok? Y la otra condición es que S es una matriz diagonal. ¿Alguien sabe lo que significa matriz diagonal? Aquellas que solo tienen valores pues en su diagonal y el resto son ceros. Así es, una matriz diagonal es aquella que va a tener valores diferentes de cero en su diagonal principal y para lo demás son cero. ¿Ok? Muy bien. Bien, también voy a tomar como antecedente lo siguiente. Sabemos que los eigenvalores y los eigenvectores los representan así, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que podríamos tener lo siguiente. Por lo tanto, podemos tener lo siguiente.
¿Ok? Por ende, cualquier matriz A pues es igual a la matriz inversa de los eigenvectores, perdón, por la matriz de identidad que multiplica los eigenvalores por simplemente V. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí. Bien, pues Sí. resulta que SVD es una forma en la que una matriz rectangular se plantea bajo este mismo esquema de la siguiente manera. En este caso, pues una matriz A pues va a estar compuesta por un conjunto de vectores U por una matriz diagonal ¿ok? Por otra matriz, vamos a llamarle V, ¿ok? La cual, pues bueno, pues entonces A pues es de M por N, ¿verdad? ¿Ok? A pues es M por N. U sería de M por M. S sería de M por N. V sería de N por N. Con eso queda dimensionada la matriz de M por N. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si ahora la cosa fuera al revés, si tuviéramos A traspuesta, esta sería de N por M. En este caso tendríamos V, que sería de N por N. Tendríamos S traspuesta, que sería de N por M. Y tendríamos U traspuesta, que sería de M por M. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Ok? Ok. Bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos para que una matriz rectangular tenga eigenvalores y eigenvectores? Con estos antecedentes, ¿cómo se les ocurre que le podemos hacer?
¿Cómo le podemos hacer? ¿Alguna idea? Pues, muy sencillo. Vamos a empezar haciendo lo siguiente. Voy a multiplicar A traspuesta por A. Entonces, esto nos da V por S traspuesta por U traspuesta que multiplica A. U por S P por B traspuesta. ¿Ok? Si vemos aquí, estas U nos da la matriz identidad. ¿Ok? Entonces, esto nos da V por S traspuesta por S por V traspuesta. Entonces, si lo vemos, esto queda muy parecido a esta definición de aquí. Si consideramos que esto pues sería lambda por la matriz de identidad. Entonces, esto sería básicamente V por lambda I por V traspuesta. ¿Ok? Entonces, pues podemos ver que V pues son los eigenvectores de son los eigenvectores de A traspuesta por A. Y S es la raíz de lambda por I. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a ver qué es lo que sucede si tengo A por A traspuesta. ¿Ok? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo mismo, ¿verdad? A pues sería US por V traspuesta que multiplica A. V por S traspuesta por U traspuesta. ¿Sí? Esto aquí nos da lo que es la matriz de identidad. Y esto nos da U por S traspuesta por U traspuesta. Entonces, esto nos da nuevamente, esto pues lo podemos ver como lambda por la matriz de identidad. Esto nos queda U por lambda I por U traspuesta. Por lo tanto, U pues son los eigenvectores de A por A traspuesta. ¿Ok? Entonces, pues, aquí están definidas ya. Resulta que A, pues es igual a, la matriz rectangular A, pues es igual a, ¿sí? A lo que sería simplemente eigenvectores de A por A traspuesta por la raíz
de los eigenvalores por los eigenvectores de A traspuesta por A. Y eso es. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? No. Ok. Bien. Realmente voy a hacer lo mismo. Voy a mostrarles un ejemplo en MATLAB para que veamos cómo se relaciona esto con extracción de características. Ok, pues nuevamente voy a colgar y voy a marcar acá en la compu. Muy bien. Bien, ¿sí me escuchan? Sí. Bien, vamos a ver. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver, ya vimos el ejemplo de PCA. Ahora, primero, pues vamos a probar cómo está esto de los eigenvalores. ¿Okay? Aquí tengo una matriz cualquiera. ¿Ok? Pues es una matriz rectangular, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es simplemente aquí con MATLAB, pues simplemente saco S, U y V con la herramienta de SVD y aquí pues nada más compruebo. ¿Ok? Entonces, U pues son los eigenvectores de 3 por 3, V debe ser eigenvectores de 2 por 2 y S pues va a tener los eigenvalores. ¿Ok? Entonces, si ahora multiplico aquí A, que es U por S por B traspuesta, pues nos da pues lo mismo. ¿Ok? Y lo podemos probar. Aquí, simplemente tengo aquí X traspuesta por X y X por X traspuesta y saco sus eigenvalores y eigenvectores. Entonces, veo que de X traspuesta por X, eigenvalores y eigenvectores 1, pues nos sale en realidad lo mismo. Fíjense bien, aquí nos sale 0, 2.6, 88.39 y acá nos da lo mismo. Claro, recuerden, estos son los eigenvalores, mientras que S es la raíz cuadrada de ellos, ¿ok? Y en cuanto a los eigenvectores, este sería el de 2 por 2 y este sería el de 3 por 3, que si los vemos, pues nada más estarían,
traspuestos, pero nos darían estos mismos, ¿ok? Bien. Ahora, ¿cómo lo relacionamos? Fíjense bien, aquí tengo un problema que saca precisamente los eigenvalores y eigenvectores de una imagen. Entonces aquí en File saco esta imagen que se llama Snow. La leo como imagen. Aquí la paso a escala de grises. Ok. Y nada más le saco los eigenvalores. Ok. Lo corro. Y bueno, si lo veo, bueno, este sería X, este sería la imagen que quiero mostrar. Ok. De hecho, este paso no es necesario. Esperen. Esto lo voy a comentar. Voy a ir directo a sacar los eigenvalores de X. Ok. Pues aquí me nada más de X. Aquí saqué los eigenvalores de la imagen. Esta es una imagen cualquiera. Ok. Voy a mostrar ahora los resultados. Ok. Vamos a poner a U. A S y a si los corro, espérenme, voy a tener que hacer lo siguiente. Sale ahí el rango dinámico. Pues nos da aparentemente puro ruido, ¿se fijan? Y si corro cualquier otra imagen, por ejemplo, a ver qué otras imágenes tengo para esto. O sea, por ejemplo, esta de cameraman.tif. Pues también, o sea, me va a dar esto de aquí. Aquí aparentemente hay puro ruido. Aquí está esta señal. Acá ese no se alcanza a apreciar, pero si lo tratamos de hacer más grande, en la diagonal se va a empezar a ver mejor lo pongo así aparte. Se va a ver la diagonal. Sí, ahí se va a ver la diagonal con todos los eigenvalores de la imagen. Si vemos U, pues vamos a ver esta información.
si vemos V, ver esta información. No, déjenme lo cambio así. Ok. ¿Y qué con eso? ¿Qué podemos hacer con esto, chavos? ¿Qué se les ocurre que pudiéramos hacer con esto? Bueno, vamos a algo más sencillo. Por ejemplo, esta imagen de cuadro. Creo que es PNG. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre que pudiéramos hacer con estas imágenes? Pues lo que podemos hacer es algo muy parecido a lo que sucede con a lo que sucede con PCA. Vamos a tomar los canales con mayor varianza, que afortunadamente aquí ya MATLAB nos acomoda los eigenvectores de mayor varianza a menor varianza. Entonces aquí voy a agarrar los vectores con los 30 primeros vectores, que son los 30 que tienen más varianza. Entonces, si lo corro, lo que obtengo aquí son justamente los vectores con mayor varianza. ¿Ok? Entonces, realmente aquí yo agarré U, pude haber agarrado V también, no importa. Aquí lo que sucedió es que yo aquí tengo la imagen de este rombo y acá tengo representado casi toda esta imagen del rombo, pero desde el punto de vista de sus eigenvectores. Entonces es la misma información, nada más que está representada en un dominio diferente. Por ejemplo, si ahora pongo la de cameraman, esto, pues, aquí, uReduce, ¿sí? Pues viene siendo la imagen de cameraman, pero reducida a 256 por 30, en vez de 256 por 256. Pero la información es realmente la misma, o sea, esto es lo que es el patrón original y esto pues es una representación de ese patrón, pero visto desde otra dimensión. Para nosotros no se ve un patrón así que pudiéramos distinguir, pero sí existe un patrón de información que nosotros no vemos, pero la computadora lo puede interpretar sin problema. Por ejemplo, fíjense bien, voy a guardar una copia de este programa. Ok, y aquí voy a guardar Profe, y por ejemplo, ahí usted en lo de uReduce la tenía hasta 30. Si lo reduce menos, a menos, por ejemplo, si lo reduce hasta 10, por ejemplo, ¿se pierde información o...? Sí, o sea, ahí vas perdiendo información. Tú tienes que hacer un balance entre reducir la información, pero conservar el patrón. Bien, SV
SV2, perdón, UReduce 2 lo voy a guardar, fíjense bien. Aquí, no, este no es. Dejó de compartir pantalla. Ah, perdón, es que sabes que ahí está, ¿verdad? Saben, no sé si les platiqué la historia, pero me empezó a fallar mi laptop, entonces me traje mi computadora a la oficina. Entonces traigo aquí un conectadero y ahora con el frío tengo mis perritos adentro. Entonces, uno de mis perritos atraviesa por donde están los cables y se desconecta el monitor y luego se vuelve a conectar. Y se pierde la conexión de pantalla. Bien, aquí en SV Juan 1 se va a guardar un objeto que se va a llamar 1. Y acá este UReduce va a guardar un objeto que se llama U2. Entonces aquí voy a empezar primero con cuadro. ¿Ok? Entonces cuadro PNG. Y acá pues cuadro.png también. Y luego voy a abrir también un programa que se llama patrones, donde lo que hago es comparar UReduce con UReduce 1. Entonces aquí, déjenme ver qué nombres agarra. 1 y 1. Entonces, déjenme aquella como U. Y este es UReduce. Y acá 1 y UReduce 1. ¿Ok? Entonces, aquí lo corro. Este es el rombo. Este es el cuadro. Es que aquí debo ponerle U1. Entonces, esto es lo que me corre. Y si ahora corro este, pues me corre lo mismo. Entonces, si ahora aquí lo que voy a hacer es, los cargo. Aquí U y U no se guardaron. Los cargo y nada más voy a sacar el coeficiente de correlación, que obviamente me da 1, puesto que los patrones son el mismo. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Ok? Sí. Entonces, ahora voy a correr este mismo patrón. Ahí quedó guardado. Pero ahora a esta imagen, le voy a hacer voy a guardar, voy a abrir este cuadro 2. ¿Sí? Abro cuadro 2 y me guarda este otro patrón. Entonces ya al compararlos, pues ya son patrones completamente diferentes. Me da aquí un coeficiente de correlación casi de 0. Lo observa. O sea, nosotros no vemos el rombo ni el círculo, pero la computadora sí los ve, solo que los ve en un dominio muy diferente a nosotros. Vamos a usar este de Snow. Voy a poner aquí Snow JPG. Ok. Lo corro y pues me da este patrón.
Y si hago lo mismo, Snow JPG, pues me va a generar este patrón. Vamos a ver. Si lo corro, pues me da un coeficiente de correlación de 1 porque es el mismo patrón. Pero ahora, en este voy a guardar, voy a abrir Snow 2. Snow 2 es muy parecida a Snow 1, nada más que a Snow 2 le agregué este pedacito que está aquí. No sé si lo alcanzan a apreciar, que está así como que sobrepuesto. ¿Ok? Entonces aquí voy a abrir Snow 2. Me genera este patrón. Vamos a ver ahora. Pues resulta de que sí me da algo diferente. O sea, ese pequeño cambiecito sí afectó en esta información. ¿Sí lo ve? Y eso es lo interesante de esto. Pude comprimir la información y aparte pude discernir la información de manera que pudiera quedar la información en una matriz más comprimida, y al compararla pues sí hay diferencias. Entonces eso es lo interesante de utilizar este Singular Value Composition, que puedo yo comprimir la información, y la información, aunque a nuestra vista no hay un patrón apreciable, realmente sí hay un cambio, sí hay un cambio de dominio, pero es la misma información, simplemente está presentada de otra manera. Entonces, ahí está el patrón, ahí está el patrón. Simplemente nosotros no lo apreciamos, pero el algoritmo sí lo puede apreciar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. ¿Dudas? Eso es como en las redes neuronales convolucionales cuando se hace una convolución de una imagen que salen así como que puras rayitas, quién sabe qué son, pero pues ahí está la información que nosotros no podemos ver tampoco. Algo así. Algo así. Entonces, esa es la parte interesante, que aquí estamos viendo información, pero nosotros la estamos simplemente viendo en otro dominio. Es como en Fourier, ¿verdad? Que la información en el tiempo en Fourier es lo mismo, nomás está representada en otro dominio. Aquí en Singular Value Composition, pues representa la información en el dominio de los eigenvectores de las matrices que serían equivalentes a multiplicar la imagen por su traspuesta. ¿Sí? Y pues sí, o sea, al hacer eso, los eigenvalores te van a dar imágenes mucho más grandes, pero nomás vas a agarrar una porción. Va a haber eigenvalores que tienen muy poca varianza entre ellos, y va a haber eigenvalores que hay mucha varianza entre ellos. Entonces escoge los que tienes más varianza, que es donde se conserva la mayor parte de la información. ¿Ok? Ok. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? No. No. Bueno, pues entonces si no hay más dudas, si no hay más preguntas, nada más comentarles rápidamente. Por ahí tienen ya una tarea. Esa está relacionada a análisis variado y multivariado. Todavía no entraría esa tarea, este tema de PCA o este tema de Singular Value Composition. Esto que hemos visto son análisis todavía multivariado. En las siguientes sesiones pues veremos características tiempo-frecuencia. ¿Ok? Pero por lo pronto, ¿alguna duda, alguna pregunta? No. Ok, si no hay más dudas, si no hay más preguntas, pues hasta aquí dejaríamos la siguiente sesión. Ahí tienen su tarea pendiente y nos vemos el lunes.
¿verdad? Esperemos que no haya más apagones. ¿Sale? Sale, bro. Gracias, Sale. chavos. Profe. Nos Vale, hasta vemos. luego. Gracias. Hasta luego.